Bienvenidos a Armas Históricas, donde compartimos nuestra pasión por los fusiles, su historia y el placer de utilizarlos. Hoy vamos a estar hablando sobre la Guerra Civil Española, un conflicto terrible, el cual comenzó en 1939, cuando el ejército trató de efectuar un golpe de Estado al gobierno electo en 1936. Este golpe de Estado falla, no logra controlar el gobierno y se desata lo que viene siendo la Guerra Civil. Dura de 1936 a 1939 y se aproxima la cantidad de muertos en dicho conflicto en 1 millón de personas. Este conflicto se entrelaza con la Segunda Guerra Mundial, porque estamos hablando de 1939, en abril es cuando se termina la Guerra Civil y ya para septiembre de ese mismo año comienza la invasión de Polonia. Es en la Guerra Civil Española donde por primera vez se utilizan grandes bombardeos de ciudades, en el caso de la ciudad de Guernica. Anteriormente, en otros conflictos, se había utilizado los bombardeos, pero no a una devastación como la de Guernica. Cuando comienza el conflicto, España queda dividida en dos bandos: el bando republicano, fiel al gobierno, y el bando nacionalista, que es el que está tratando de derrocar al gobierno. El bando republicano, el gobierno es de tendencia izquierdista y lo agrupan varias facciones, desde anarquistas, comunistas, socialistas, miembros del centro, y todo esto pues hace que sea un poquito más difícil el controlar esas fuerzas y ese gobierno, mientras que el bando nacionalista tenía un comando central bien definido. Al inicio del conflicto, el bando republicano se ve un tanto aislado, porque las naciones del mundo, sobre todo las democracias, irónicamente deciden por la no intervención, pero le dejan entonces que Alemania e Italia tomen un rol bien activo dentro de Francia, dentro de España, dentro de la guerra civil, mientras que Rusia sí le vende armas a la República Española, le envía tanques de guerra, le envía aviones también, cosa que obviamente los alemanes también hacen y los italianos también hacen, pero no en las cantidades ni en el efecto que produce la intervención alemana e italiana. También naciones como Checoslovaquia y México van a enviar municiones y rifles y material bélico. Esto hace que la República tenga una amalgama bien grande de fusiles y dificulte el mantenimiento de sus adiestramientos y de sus líneas de suplido de material. El fusil español del 1916 fue el que más se utilizó en el conflicto. Este fusil viene del modelo de 1893, el Mauser español. Es más corto y se le llama el mosquetón. ¿Por qué? Porque esto era la carabina de 1893. En lugar de tener el rifle largo, se produjo una carabina para las tropas montadas, para la caballería. Este fusil entonces
para el 1916 se decide de que debe ser el arma de todo el ejército español, porque tiene la capacidad que se busca sin el ser un fusil largo, que es más pesado y más difícil de manejar. También este fusil cuenta con la acción Mauser, que es una acción muy confiable. El fusil es certero, ¿verdad? Tiene una buena repetición. Se le cambió las miras para los nuevos tipos de municiones y se le añade un portabayoneta, porque obviamente se va a utilizar en las fuerzas de tierra, ¿verdad? Los soldados de a pie, como decimos. Bien, este fusil se produce en cantidades bien grandes para del 1916 en adelante. Cuando estalla la guerra, es el principal fusil del ejército. Ambos lados, el ejército se divide prácticamente por la mitad entre los leales a la República y los golpistas. Entonces, este es el fusil que vamos a ver en casi todas las fotos del conflicto, porque era por mucho el más utilizado, el que estaba en las armerías del ejército. Este es el fusil que cuando se inicia el conflicto, el gobierno español abre las armerías a los sindicatos de obreros y le entrega los fusiles para la defensa de Madrid, y ellos pues así consiguen evitar que esa ola nacionalista de los golpistas arropara la ciudad capital. Otro de los fusiles que se utilizaba mucho durante el conflicto era el fusil español, ¿verdad? Mauser del 1898. Este fusil ya no se producía para la época. De hecho, a principios del siglo ya se había dejado de producir, pero los que ya quedaban todavía en las armerías para principios de los años 30 fueron reacondicionados y pues obviamente se mantuvieron en las armerías. Cuando surge el conflicto, el gobierno español pues saca todo lo que tienen, y entre ellos estaban estos fusiles. Estos fusiles es un fusil largo, ¿verdad? Igual que la carabina, tiene una acción Mauser. Este modelo particular es el modelo del 93, pero fue reacondicionado en el 1933. Así que tenemos una cantidad de fusibles que están en muy buenas condiciones, listos para la acción y se utilizan durante la guerra civil. Algo que no mencioné es que el fusil Mauser utiliza un cargador de 5 municiones. Tiene el cargador es interno y se carga un stripper clip de manera rápida. Es muy efectivo. Utiliza la munición de 7 milímetros Mauser, que es una munición extremadamente capaz, y vamos a ver que es muy buen, es una muy buena munición. De hecho, yo podría decir que es una de las mejores que había para la época, porque es una munición que es un poco más pequeña, un poco más liviana, pero tiene la misma capacidad que el resto de las municiones militares de la época. Así que el gobierno pide ayuda, la Unión Soviética envía fusibles en grandes cantidades. Polonia también envía fusiles. Por lo tanto, el fusil que más vamos a ver
utilizado en la Guerra Civil Española es el fusil Mosin Nagant, modelo 1891-30. Quiere decir que esto es un fusil que se diseñó y se empezó a producir durante la Rusia imperial de los zares y continuó utilizándose, de hecho, en Rusia hasta luego de la Segunda Guerra Mundial. Se sigue utilizando este fusil y luego lo vamos a ver en conflictos de Vietnam, etc. Pero en España de la 1936, Rusia pues le envía muchos de estos fusiles como ayuda y venta a cambio de oro. Polonia, Checoslovaquia también envían fusiles. En el caso de Polonia, envían una gran cantidad de estos fusiles Mosin Nagant que habían capturado durante la guerra entre Rusia y Polonia de 1921. Este diseño ya para 1930 es un diseño realmente pues que tiene sus dolencias. Sobre todo la acción es difícil de actuar, el gatillo es un gatillo duro, es un rifle bastante pesado, no es el más pesado, pero realmente no es un rifle que esté a la par con el Mauser, por ejemplo. No con el Mauser del 93, mucho menos con el Mauser del 98. Así que, aunque es mejor que nada, y es un fusil que es muy capaz, ¿verdad? Funciona, pero no es lo mejor que se puede conseguir para la época. Este fusil utiliza una munición que es de 7.62, calibre 7.62, 5 municiones en su cargador, que es un cargador externo, ¿verdad? Así que lo vamos a ver también en muchas fotos. Parte de los cargamentos que enviaron el gobierno polaco vendió al gobierno español incluía el Mauser 98, Mausers K98, carabinas 98 y así por el estilo. Y este es el modelo 98, no es carabina, es el fusil completo. Y el fusil del 98 Mauser, ya sea en su modalidad de carabina o fusil, era básicamente de lo mejor que había en el momento. Era en términos de los carabinas, pues una acción y bien robusta, buena repetición, bastante rápido, es suave, la acción es suave, es igual que la del 93, pero es un poquito más robusto en términos físicos también, porque este utiliza una munición de 8 milímetros, la 8 milímetros Mauser, que utilizaba el gobierno de Alemania, ¿verdad? Así que inician. Es básicamente lo mismo, un cargador de 5 que se inserta y tiene el cargador interno de 5. La diferencia, por ejemplo, es que esta acción no tranca al disparar su último tiro y que se carga cuando uno ala el cerrojo. En el caso del 93, él carga cuando uno empuja el cerrojo. Son dos diferencias bien grandes. La otra que van a ver es la culata. La culata del modelo 98, así como la carabina del 98, tiene una empuñadura tipo semipistola que lo hace más cómodo, ¿verdad? Es una posición más natural a la muñeca.
Otras tropas también utilizan este mismo fusil, ya sea el rifle del 98 como la carabina. Debemos recordar que Alemania envía tropas al área y hay unos voluntarios alemanes. Los primeros llegan con fusiles K98, luego llevan tropas oficiales y estas llegan con sus fusiles K98, que es el estándar del ejército alemán. Seguimos con otra de las ventas que hace el ejército o el gobierno polaco al ejército español, y es los fusiles Mannlicher de Austria-Hungría. Este es un modelo que, si bien es un modelo del 1895, es un modelo bastante capaz, ya sea en su configuración como rifle o, en este caso, la carabina. Es extremadamente liviano, utiliza el sistema Mannlicher, que va a ser copiado por varias naciones luego, donde usted inserta, de hecho es 8 milímetros Mannlicher en la munición, usted inserta todas las municiones en un clip, en un end block se llama, y el end block se queda adentro. El Mannlicher tiene la peculiaridad que su acción de cerrojo no gira, es straight, lo que le llaman straight, es lineal, no hay que rotarla. Y según se van utilizando las municiones, ¿verdad? Cuando llegamos al último munición para utilizar, pues entonces el sistema, y la última no quiere subir, ok, ahora el sistema deja caer el clip por la parte de abajo, porque esto tiene un hueco, ¿verdad? Y lo vamos a ver ahí cayendo, ok. Así que tenemos el Mannlicher, es otro de los fusiles que se envía a la República desde Polonia. Polonia también le envía a al gobierno español fusiles de Francia. Son fusiles franceses, este es el Berthier. Al igual que el Mannlicher, son fusiles que se utilizaron durante la Primera Guerra Mundial. En este caso, este es el Berthier de 1916. Esto es un modelo. Berthier viene de los años 1892 como una carabina. Luego se desarrolla el fusil Berthier. Utiliza un magazine interno, un cargador interno de 3 municiones. Y me río porque es algo particular. Utiliza el mismo sistema Mannlicher, ¿verdad? Con el boquete en la parte de abajo del fusil. Y después que usted utiliza sus 3 tiros, ¿verdad? Se va a caer el clip, como vieron, por la parte de abajo. Este utiliza una munición de 8 milímetros level, que es RIM, que tiene esta anilla, y es una munición totalmente anticuada ya para principios de siglo, ni hablar para 1930 o 36. Pero al igual que Rusia e Italia, vamos a ver, los franceses no cambian su munición principal hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Así que esto es un fusil que funciona de nuevo, no es el más terrible, pero ya es anticuado para la época y se utiliza
mayormente para las líneas que no estén en el frente de batalla, ¿verdad? Pero como el frente de la batalla se movió y se utilizó de todo, pues sí se utilizó en las diferentes batallas también. Seguimos con los fusiles enviados por Polonia. Entre ellos estuvo el Lee Enfield de 1907. Para la época era el fusible estándar del ejército inglés. O sea que eso le dice, era un fusil muy eficaz. Tenía un cargador de 10 municiones en lugar de los 5 de el fusil Mauser, y estamos hablando de una munición de 303 de pulgada, ¿verdad? Que es RIM también tiene la coronilla en la base de la munición. En este caso, no es un Enfield 303, esto es una versión un poquito más moderna. Este fusil es uno que es bien rápido porque la acción está súper bien diseñada y tenemos varias, digamos, leyendas de poder disparar esto en una cantidad de tiros por minuto que sobrepasan los 30 tiros, pero la verdad es que este es un rifle mucho más rápido en el tiro que cualquiera de los otros, inclusive del Mauser. Muy capaz, muy fuerte y aunque los números o cantidad de estos no eran muchos, sí dentro de los republicanos, sí era un fusil de primera calidad. Como mencionamos antes, Italia envió aviones, carros de combate, tropas y obviamente envió armamento. Dentro del armamento, el fusil que utilizaban los italianos era el fusil Carcano, ya sea en su modalidad de carabina o de fusil completo. Este es el fusil completo. El fusil Carcano es un fusil poco, digamos, rústico cuando lo comparamos contra el Mauser y lo comparamos contra el Enfield, porque el sistema de su acción se siente como que arrastra el cerrojo y realmente no es lo más fino que hay, pero Italia lo podía producir en grandes cantidades, era un sistema sencillo, funcionaba y el ejército italiano lo va a conservar hasta luego de la Segunda Guerra Mundial. Así que se utilizó durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Él mismo también utilizaba el sistema Mannlicher, donde se entra el clip completo con seis municiones. Tiene el boquete por donde va a salir el clip, pero algo que sí tiene ¿cómo se llama? En ventaja este fusil es que utiliza una munición de calibre 6.5 milímetros. Hoy en día, 100 años más tarde, se entiende que este calibre 6.5 es el calibre ideal para los rifles o fusiles militares. Si comparamos esta munición con una munición moderna de lo que utiliza
la OTAN. Este es el 5.56 milímetros y este es el 6.5. Van a ver la diferencia en tamaño, en peso, ¿verdad? Pero el diámetro es parecido, ¿verdad? Es 6.5 versus 6. Los italianos utilizaron este fusil y también enviaron fusibles para que los nacionalistas rebeldes, ¿verdad? Lo utilizaran. Finalmente, al principio de la guerra, los republicanos o el ejército de republicanos estaban recogiendo lo que fuese y de donde fuese. Uno de los fusiles que llegaron fueron los fusiles Vetterli de repetidor o de pólvora negra. En este caso, este es un Vetterli utilizado por los voluntarios italianos y de hecho se le envió también a las fuerzas nacionalistas como ayuda. Y este fusil es un fusil que data de 1880. Es un fusil de pólvora negra que luego fue adaptado para utilizar la munición del mismo fusil Carcano, ¿verdad? 6.5. O sea que vamos de un fusil sencillo de pólvora negra hasta lo más moderno, si vamos a ver que había en términos de munición, una munición moderna como cualquier otra, pero este es un fusil que solo se utiliza realmente para policías, para áreas donde realmente no lleven combate. ¿Por qué? Porque realmente este rifle, este fusil, no es un fusil de primera línea. Es algo que usted utiliza para velar que no venga alguien a sabotear una línea de telégrafo o vengan a sabotear una vía de ferrocarril. Pero no es un fusil para combate. Pero se utilizó, para darle una idea, se utilizó en ambos bandos. Fusiles de pólvora negra. Como pueden ver, y aquí no los tenemos todos, pero sí la mayoría de lo que se utilizó en la guerra civil, el bando republicano recogió todo lo que pudo encontrar, dado al aislamiento en el que se encontraba, porque naciones como Francia, que empezaron a ayudar a la República, luego se declararon no intervencionistas. Gran Bretaña tampoco quería intervenir en España y le dejan la vía libre a que las fuerzas fascistas de Alemania e Italia intervinieran y lograran que Franco y los nacionalistas obtuvieran la victoria para el 1939. Esto aparte de las luchas internas que la misma república tenía. Pero es irónico cómo luego esas mismas democracias que se declaran no intervencionistas tienen que sí intervenir unos meses luego, más tarde, contra Alemania, porque Alemania, además de entrar a España, entonces entra en Polonia y se inicia la Segunda Guerra Mundial. Esto es todo por hoy. Espero verles próximamente aquí. Si quieren saber un poco más sobre el fusil español de 1898, pueden pulsar aquí y verán más información. Recuerden darle a ese botón de like y suscribirse. Hasta la próxima.